Hola aprendices, buenos días. Hoy vamos a aprender a manejar factores de conversión, que nos van a permitir convertir unas unidades en otras. Si nosotros tenemos una medición realizada, imaginaos, hemos medido una longitud en kilómetros, y nosotros queremos transformarlo a milímetros, pues para ello utilizaremos un factor de conversión. ¿Y qué es un factor de conversión? Pues una relación que nos da cómo se relacionan una cierta medición en kilómetros con su valor en milímetros. ¿De acuerdo? ¿Y qué es? ¿Cómo son? Pues son fracciones que tienen la misma medida en el numerador y en el denominador, pero que está expresada en unidades diferentes. En este caso, el factor de conversión, ¿cómo sería? Pues tendríamos una fracción en la que habría kilómetros y milímetros. Es decir, tendríamos que tener la medida, una medida referida a una unidad, pero expresada en milímetros y expresada en kilómetros. Entonces, así sería un kilómetro. ¿Cuántos milímetros son? Pues sería 10 elevado a 6 kilómetros. Milímetros. Si os acordáis, tendríamos milímetros, centímetros, decímetros, van de 10 en 10 esas unidades, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6. Es decir, cuando pasamos de kilómetros a milímetros, un kilómetro son 10 elevado a 6 milímetros. Podríamos haber puesto el factor de conversión de otra manera. Milímetros igual kilómetros y hubiéramos puesto aquí un milímetro. Entonces, ¿cuántos kilómetros son? Sería este otro paso. Un milímetro, ¿cuántos kilómetros son? Pues en este caso, un milímetro son 10 elevado a menos 6 kilómetros. Este es más sencillo de utilizar y son los dos equivalentes. Entonces, bueno, seremos un poquito avispados y nuestro factor de conversión, ¿dónde vamos a poner la unidad? Pues en la unidad más grande, para luego no tener que manejar, por ejemplo, exponentes negativos que os cuestan un poco, pero que es lo mismo. Entonces, una vez que tengamos nuestro factor de conversión, este o este nos da igual para pasar. ¿Qué hacemos? Vamos a elegir este. Pues nosotros nos dicen 50 kilómetros. ¿Cuántos milímetros son? 50 kilómetros. Lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. 10 elevado a 6 milímetros es un kilómetro. Aquí tenemos que saber cómo se multiplica un número por una fracción. O también, ahora veremos cómo se multiplican fracciones. Si yo tengo AB, una fracción, por CD, otra fracción, ¿cómo se multiplica? Numerador por numerador, A por C, denominador por denominador, B por D. ¿Y cómo se multiplica un número por una fracción? A por B partido C, A por B, el número por el numerador, y el denominador se deja quedar. Bueno, con esto ya podemos calcularlo. Pues ¿qué quedaría aquí? Hemos visto que arriba nos quedarían 50 kilómetros por 10 elevado a 6 milímetros partido por 1 kilómetro. Kilómetros se van con kilómetros, nos pasa igual que con los números. ¿Cómo se simplifican? Si tenemos la misma unidad en el numerador y la misma unidad en el denominador, esas unidades se simplifican. Y aquí nos quedaría 5 por 10 elevado a 7, ¿qué? Milímetros. Es decir, 50 kilómetros son 5 por 10 elevado a 7 milímetros. Otro ejemplo. Y ahora lo vamos a complicar un poco. Porque aquí solo teníamos una unidad, o sea, una magnitud, perdón. Aquí solo medíamos longitud. Pero imaginaos que tenemos una velocidad. 25 metros partido segundo. Y lo queremos pasar a kilómetros partido hora. Aquí ya tenemos dos magnitudes. Por un lado tenemos longitudes y por otro lado tenemos unidades de tiempo. Como tenemos dos magnitudes, vamos a tener que utilizar dos factores de conversión o más, ya veremos. Bueno, de momento dos, porque tenemos dos magnitudes. Entonces, lo primero que hacemos es, hay que pasar metros a kilómetros y también hay que pasar segundos a horas. Necesitamos dos factores de conversión. Uno que nos pase los metros a kilómetros, es decir, metros a kilómetros. Por lo tanto, metros, kilómetros.
en nuestra primera fracción. Y otro que nos pase segundos a horas. Segundos a horas. Entonces necesitamos segundos a horas. ¿Por qué lo pongo así? Porque si os dais cuenta, yo la unidad que tengo son metros y segundos. Metros partido segundo. Para que se me simplifique los metros, en el primer factor de conversión, los metros tienen que estar en el denominador al transformarlos en kilómetros, porque los metros que yo tengo están en el numerador. Sin embargo, la unidad de tiempo está en el denominador. Entonces, para que poder simplificar esos segundos, mi factor de conversión aquí, los segundos aquí tienen que estar en el numerador. Estos son mis dos factores de conversión. De metros a kilómetros y de segundos a horas. Y esta es la cantidad inicial que yo tengo. 25 metros partido segundo. Ahora hay que ver, aquí hemos dicho que tenemos pues una fracción con la misma medida en el numerador y en el denominador. Bueno, ¿dónde pongo la unidad? Hemos dicho que en la grande, ¿vale? Un kilómetro es más grande que metros. Pues, ¿un kilómetro cuántos metros son? 10 elevado a 3. Y aquí, ¿cuál de las dos es la grande? Las horas. Pues una hora, ¿cuántos segundos son? 3.600 segundos. Puedo poner esto en notación científica. ¿Cómo sería? 3,6 por 10 elevado a 3. ¿Para qué lo pongo en notación científica? Pues porque este 10 elevado a 3 aquí se me simplifica con este, con lo cual me resulta más cómodo. Pero lo puedo dejar así también. Bueno, voy a cambiarlo ahí, como lo he puesto. 1 kilómetro, 10 elevado a 3 metros, y aquí 3,6 por 10 elevado a 3 segundos, una hora. Igual. Y ahora empiezo a simplificar. Numerador, ¿dónde? En el numerador podría hacer una única fracción con todos los numeradores, sería 25 metros por 1 kilómetro por 3,6 por 10 elevado a 3 segundos. Y en el denominador, 1 segundo por 10 elevado a 3 metros por 1 hora. Metros, simplificado con los otros metros que están en el denominador. Segundos en el denominador, simplificados con los segundos que están en el numerador. Y al final, ¿qué me quedan? Kilómetros partido hora, que es lo que yo quería. Y nos queda 25. Bueno, otra cosa que podemos simplificar, 10 elevado a 3 en el numerador y 10 elevado a 3 en el denominador, simplificamos. Por lo tanto, fijaos qué fácil. Nos queda 25 por 3,6. 25 por 3,6, que es 90 kilómetros partido hora. 90 kilómetros partido hora. Ya lo hemos transformado en metros segundo. 25 metros por segundo son 90 kilómetros por hora. Otra